A Dios sea toda la gloria en el nombre de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy nuevamente les habla la anciana de la Señora Elegida. Como es muy importante el tema del pecado y del bautismo, en el cual le entregué el primer mensaje, esta es la segunda parte. Espero que les haya quedado un poquito más claro lo que traté de explicarles, porque en realidad cuesta mucho entenderlo. Partamos por el pecado, que es la fuente de todos los problemas aquí en el mundo. Así fue como el pecado de Adán, la desobediencia a Dios, trajo el pecado al mundo, y el pecado trajo la muerte. Por lo tanto, ustedes, o tú que me estás escuchando, si es que te interesa el mensaje que te estoy dando, tienes que entender que el pecado es borrado solamente a los que nacemos de nuevo en Cristo, a los que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si has entendido la primera parte, más o menos te ha quedado claro de que el pecado sigue en el mundo, en el camino ancho. El pecado está invadiendo a la humanidad entera, por eso está en oscuridad. La luz de Cristo es muy pequeña comparada con la oscuridad. Pero ¿saben a qué se debe eso? A la apostasía, a que las iglesias, los líderes religiosos, por miedo a perder parte de su iglesia, no enseñan la verdad. Por eso es muy importante conocer el origen de tu iglesia, o donde tú te reúnes con tus amigos, tus pastores, etcétera. Pastor hay uno solo, que es Cristo. Él es el buen pastor. Los demás pueden ser maestros del evangelio, evangelistas, etcétera. Pero pastor solamente es Cristo. Vuelvo a repetirte. Si tu pastor no te ha enseñado la verdad del pecado, es porque él no lo ha entendido, o porque su origen no es honesto y formó una iglesia no por hacer la voluntad de Dios, no por cumplir el mandato de Cristo de enseñar el evangelio cristiano. Simplemente puede ser por el dinero, por cualquier cosa, pero no te ha enseñado la verdad del pecado. Ahora, el bautismo, que es la otra parte principal, porque el pecado se borra con el bautismo de Cristo. Eres bautizado en el nombre de Cristo, pero hay que diferenciar. Ojo, es muy importante lo que te voy a decir. El bautismo es el que trajo Juan Bautista en agua. Después Cristo bautizó en Espíritu Santo. Pero el bautizo es una palabra humana, no es cristiana, no es divina, no lleva a ninguna parte. El bautizo es donde tú recibes tu nombre con el que vives en el mundo. Pero el bautismo lleva el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es sagradísimo, sagrado, infinitamente sagrado. Gracias a ese bautismo, tú naces de nuevo. Tú eres creado
para Dios en Cristo. Ahí pasas a ser realmente y directamente el Hijo de Dios, como lo es Cristo. Por eso es muy importante que entiendas este mensaje, partiendo de la base que lo has entendido. Te va a ser muy fácil llegar a los evangelios, llegar a las cartas de los apóstoles y entender perfectamente el resto del evangelio, porque la clave del evangelio es el pecado y la santificación. O sea, pecado versus santidad. Cristo te borra el pecado para santificarte, para que puedas acercarte a Dios. Porque con pecado no te puedes acercar a Dios. Por eso, mientras vayas leyendo paso a paso la Nueva Escritura o el Evangelio de Cristo, vas a llegar donde vas a entender completamente por qué el plan de Dios fue este. Porque cuando llegues a la carta a los Hebreos que escribió Pablo, ahí te vas a dar cuenta, es la última carta de Pablo, es la más grande que puede haber, porque está dirigida a los hebreos, a sus propios hermanos, a los judíos, que no habían entendido a qué había venido Cristo. Pero tienes que ir paso a paso leyendo la Escritura. Tienes que partir por el Evangelio más simple, que es el de Mateo, después Marcos, Lucas, Juan, y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo va aumentando el poder, cómo vas entendiendo la misericordia de Dios y cómo vas a entender por completo a qué vino Dios al mundo. Porque Cristo es Dios. Él como Dios no podía morir. Por lo tanto, Él mismo, como para Dios todo es posible, vino en carne para poder morir por ti. ¿Te das cuenta? Así que no deseches el regalo de Dios. Por favor, tienes que creer en Cristo. Es lo único que salva. ¿Entiende? Solamente la fe en Cristo. Esa es la finalidad por la cual tú naciste. Tú viniste al mundo, como lo he repetido muchas veces, no a hacer tu propia voluntad, sino a hacer la voluntad del que te creó. Por lo tanto, anda escuchando los mensajes, aunque no te gusten, pero te vas a ir dando cuenta a medida que leas que es la verdad la que trajo Cristo. Bien, alabemos al Señor Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo y démosle las gracias eternas por su misericordia y por su sencillez para salvarnos. Ustedes se van a ir dando cuenta lo humilde que es Dios a través de Cristo. Que Dios y su Hijo los bendigan. Adiós.